Bendiciones para todos y bueno, estamos celebrando una fecha muy especial. Es una fecha cuando el Espíritu Santo de Dios descendió por primera vez de esa manera en la iglesia primitiva. Entonces bueno, se conmemora ese día de Pentecostés. Entonces damos gracias a Dios porque el Señor Jesús, cuando Él iba a ascender al cielo después de haber resucitado, los discípulos estaban tristes y Él les había dicho que les iba a mandar a otro consolador, al Espíritu Santo, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí juntos. Y bueno, y sucedió, la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos cuenta ese relato. Pero bueno, aunque en esta oportunidad no voy a referirme a ese acontecimiento en sí, simplemente hacía un comentario porque es una fecha muy especial para la Iglesia de Jesucristo. Pero sí, en esta oportunidad, el tema que quiero tratar es el estado del soldado. Como soldado, ¿cómo nos encontramos? ¿Verdad? No estamos hablando literalmente del soldado, de los soldados que sirven a la patria. Estamos hablando de soldados espirituales. Entonces, bueno, yo quiero mencionar unas 5 cositas en cuanto al soldado. ¿En qué estado podemos estarnos encontrando nosotros? Y hay un texto en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El mismo Dios, hablándonos a través de su palabra, a través en este caso del apóstol Pablo, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo como ejemplo lo que es un soldado, literalmente hablando de un soldado, de un servidor de la patria. Lo está haciendo una comparación de nuestra vida espiritual. Entonces, bueno, porque el mismo Señor Jesucristo, Él quiere contratarnos, por así decirlo, como soldados. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba hablando de algunas cosas y mencionando cosas que todos nosotros sabemos. Personalmente no he tenido esta profesión, pero he estado muy cerca de gente que sí. Entonces me suena muy familiar cuando dice acá: esfuérzate, en fin, dice, sufre penalidades, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque la profesión del soldado es muy especial, es muy diferente a otras profesiones, a otro tipo de trabajos. Los soldados encima y en estos tiempos y por estos lugares también existe la injusticia que se comete a veces con la estigmatización que se ha hecho a esta profesión por sucesos que todos conocemos, especialmente los que tenemos unos cuantos años, cosas que sucedieron hace mucho tiempo y ha estigmatizado de alguna forma a las fuerzas militares por cosas que pasaron con otras personas en otros tiempos, y eso es algo injusto realmente. Pero bueno, yo no estoy para hablar de este tema en esta oportunidad, simplemente lo estamos usando como un ejemplo. Pero la profesión de soldado es una labor muchas veces incierta, porque los soldados pueden estar, no sé, en su lugar de trabajo, en un cuartel, pero en el momento menos pensado, de repente sale una emergencia, sale alguna situación y tienen que salir de ahí. Entonces es incierta, es demandante también. Para un soldado, yo sé que es muy difícil de repente tener más o tener otro trabajo que de repente tenga que cumplir estrictamente con ciertos horarios, porque al ser soldado tiene que estar prácticamente dedicado todo el tiempo. Y puede estar en su casa, puede estar de licencia y lo pueden llamar en cualquier momento, como decíamos, por una emergencia. Entonces, bueno, es demandante, muchas veces es hasta poco valorada la función y la tarea de un soldado. Es estresante, es peligrosa. Nosotros, los civiles, muchas veces estamos mirando por la tele un acontecimiento, pongámosle inundaciones, un destrozo por una tormenta o lo que fuere. Nosotros de pronto lo estamos mirando de nuestra casa, desde el calor de nuestra casa, y los soldados están allí participando directamente en esos asuntos como ejemplo, y tantas otras actividades que ellos tienen, reitero, peligrosas y estresantes y bueno, y que lo ponen en juego hasta su propia vida muchas veces. Entonces, bueno, pero digo, este texto de la Biblia que mencionamos está haciendo una analogía, está haciendo una comparación de lo que es la profesión del soldado con la que es
aquella persona que espiritualmente se enrola en el ejército de Dios. Entonces, bueno, en primer lugar, el primer punto que yo quiero mirar es, en cuanto al soldado, puede que haya personas que todavía no se hayan enrolado. O sea, en primer lugar, el que aún no se ha enrolado, el que aún no es soldado de Jesucristo. Quiere decir aquella persona que todavía no se ha decidido por Cristo. Puede que tú estés mirando este programa y todavía no hayas tomado una decisión por Jesucristo, todavía no te hayas enrolado en los ejércitos de Dios. Una pequeña aclaración entre paréntesis. No estamos hablando acá de que vamos a hacer una secta, que vamos a hacer un grupo guerrillero. Hace poco en una iglesia habían tenido un programa y se habían puesto hasta algunas vestimentas alusivas simbólicamente y bueno, y habían sido un poquito investigados porque pensaban que alguien que tal vez mira mucha película pensó pero obviamente que creo que todos entendemos, no estamos hablando porque la Biblia dice muy claramente que nuestra lucha como cristianos, como hijos de Dios, nuestra lucha no es contra las personas. No es, dice el libro de Efesios, no es contra sangre y carne, no es contra otra persona que nosotros tenemos que luchar. La lucha del cristiano, la lucha espiritual, es precisamente eso, una lucha espiritual. Es contra el diablo, es contra sus huestes, contra demonios, contra ángeles caídos, contra huestes de maldad que existen, que son reales. Entonces contra eso es que nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que batallar. Pero digo, de repente alguien todavía no ha aceptado a Cristo, todavía quizá puede que tú estés viviendo de espaldas a Dios sin averiguar lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios pretende de tu vida. Y tal vez has escuchado, obviamente, toda persona ha escuchado la palabra de Dios en algún momento, pero tal vez todavía no te has decidido a enrolarte en el ejército de Dios. Queremos animarte para que lo hagas y comiences a batallar por tu vida espiritual. Comiences a batallar por tu salvación y por la vida eterna. Esa salvación que nosotros no es que tenemos que batallar para ganarla, porque Jesucristo nos la regala. Jesucristo pagó el precio en la cruz para darnos la salvación a todos aquellos que querramos aceptarla. Pero sí tenemos que batallar, decíamos, contra todo lo que es espiritual, negativo y en contra de Dios, para luego cuidar nuestra salvación, que después quiero mencionar un poquito de eso. El libro de Efesios en el capítulo 2 y el versículo 1 dice que nosotros, estando lejos de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Así que bueno, hoy puedes enrolarte en el ejército de Dios y batallar, como decíamos, por la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Entonces, bueno, pero en segundo lugar, quiero hablar de un soldado desertor. A veces ha pasado, obviamente, que hay soldados, hablando literalmente del soldado que está en un ejército y por ahí decide desertar, decide abandonar las filas, decide dejar eso, se va. Un desertor es alguien que se va sin el permiso correspondiente, fuera de lugar y es tomado como desertor, como que está abandonando. Entonces, bueno, en lo espiritual, lamentablemente, a veces puede pasar, de hecho pasa, de que alguien se ha enrolado, ha decidido entregar su vida a Jesucristo, andar en sus caminos, obedecer su palabra, aún servir a Dios, y de repente toma la decisión de irse, de abandonar, o sea, reincidir en el pecado otra vez, abandonar su vida de comunión con Dios y dedicarse otra vez a su pasado, a vivir lejos de Dios, desobedeciendo su palabra y viviendo otra vez en el pecado. Esa persona es un soldado desertor, pierde el temor a Dios y entonces otra vez vuelve a su antigua vida lejos de Dios y otra vez en el pecado. La Biblia hace una comparación que es hasta un poquito desagradable hasta de mencionarlo, pero en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22, la Biblia nos habla, hace una comparación, decía, de ese soldado desertor. 2 de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese ejemplo, un poco, como decía, desagradable, hace la Biblia. Si nosotros abandonamos los caminos de Dios,
si nosotros nos alejamos de Dios. Hemos conocido al Señor, ha perdonado nuestros pecados, ha limpiado nuestra vida, nos ha restaurado, ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, y si en algún momento nosotros decidimos volvernos otra vez, es como el perro comiendo lo que vomitó y como un cerdo que puede haber sido bañado y se revuelca en el barro otra vez. Si alguien se encuentra en esa condición, es tiempo de resucitar, no de quedarse muerto espiritualmente, no ser un soldado desertor, sino volverse a Dios. Es muy hermoso saber que, aunque es muy triste por un lado apartarse de Dios, es muy hermoso saber, que podemos volvernos, podemos reconciliarnos con Dios. Nosotros no deberíamos, en esa situación de desertor, no deberíamos hacer caso a la voz mentirosa del diablo. Hay una realidad que sucede cuando alguien se aparta de Dios, que el diablo susurra a su oído diciendo de que no es posible una restauración. La Biblia nos habla diciendo del diablo, entre otras cosas, que es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando nosotros, si nos alejamos de Dios, vendrá a nuestro oído a decirnos que ya no hay oportunidad para nosotros, que ya no podemos ser restaurados. Entonces, una cosa que hay que hacer para levantarse otra vez es no hacer caso a la voz mentirosa del diablo. Lo que sí hay que hacer caso es a lo que nos habla la palabra de Dios. Hay un relato muy hermoso y muy profundo que tiene una enseñanza muy especial y yo quiero mencionarlo brevemente en este momento. Se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 37. Si bien esto es una profecía especialmente dedicada al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero bien se puede aplicar a nuestras vidas y bien se puede aplicar a alguien que haya desertado de los caminos de Dios y su vida, por ende su vida espiritual se haya secado. Y aquí menciona y dice que el profeta Ezequiel tuvo una visión. Entonces dicen los primeros 4 versículos. Ezequiel 37, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en el versículo número 10, un poquito más adelante, dice: y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, bueno, decía, si alguien se encuentra lejos de Dios, su vida espiritual seca como estos huesos que menciona aquí, donde no está la vida de Dios, decía, no escuche la voz del enemigo, que susurra de que no es posible restaurarse, pero sí escuche la voz de Dios. Escuche los profetas de Dios, o sea, lo que dice la palabra escrita, de que hay posibilidad de ser restaurados. Y que Dios nos ayude. Si de repente nosotros estamos en pie todavía por la gracia de Dios, debemos de profetizar, o sea, debemos de hablar, seguir hablando la palabra de Dios, que es una palabra de esperanza, aún para los huesos secos. Si tú que de pronto estás mirando, te sientes en esa condición, que tu vida espiritual en algún momento estuvo bien, en algún tiempo estuviste cerca de Dios, amando al Señor y sirviéndole y siéndole fiel, y por algún motivo fuiste un desertor y te alejaste de Dios, y hoy obviamente tu vida espiritual está seca, está sin sentido tu vida, estás vacío. Entonces queremos animarte para que vuelvas, porque si el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida, como dice este texto, si tú puedes recibir esta palabra en tu corazón y puedes creerla y puedes aceptarla en tu propia vida, esta palabra de Dios puede restaurar tu vida espiritual y puede hacer que tú te pongas sobre tus pies espiritualmente hablando nuevamente y puedas cobrar vida y puedas cobrar vigor por el Espíritu Santo de Dios y otra vez estar enrolado en el ejército de Dios. Que Dios te bendiga si es esa su situación y hay esperanza. No permitas que tu vida continúe en esa sequía porque no hay necesidad de hacerlo. Por otra parte, tenemos que cuidar y tenemos que asegurar nuestra vida eterna. En tercer lugar, está hablando del estado del soldado, el que nunca se enroló, el que desertó. En tercer lugar, yo quería ver un poquito que puede ser
que haya soldados heridos. Soldados heridos. Nosotros, aún siendo soldados del ejército de Dios, podemos estar heridos en algún momento, en alguna oportunidad. Podemos en algún momento ser alcanzados por un proyectil del enemigo, porque el diablo ha venido para hurtar, matar, destruir. El Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero nosotros estamos en guerra, estamos batallando contra el enemigo. Y así como puede pasar, como pasa, de hecho, en las guerras, literalmente hablando, a veces hay soldados que son heridos, que son alcanzados por algún proyectil y han sido heridos. En este caso estamos hablando de haber sido tentado por el diablo. En este caso estamos hablando de que esa herida puede ser una obra del enemigo, una tentación que el diablo pone. Hasta Jesús fue tentado. La diferencia es que él nunca cedió a la tentación. Y todos nosotros somos tentados. Como soldados del ejército de Dios, todos somos tentados. El pecado no es ser tentado. El pecado es ceder a la tentación y dejarnos llevar por las insinuaciones del diablo. La Biblia pone algunos ejemplos. Yo quiero mencionar 2 ejemplos. Uno está en el libro de Josué, en el capítulo número 7, el versículo número 20. Josué 7:20. Allí habla de una persona que se llamaba Acán, que dice que él en un determinado momento y en una circunstancia que por razón de tiempo no la desarrollo ahora, pero el punto que quiero resaltar es el siguiente. Dice Josué capítulo 7, el versículo 20 al 22. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos. Dice: lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces, nosotros en este pasaje encontramos algunas palabras interesantes para tener en cuenta. Dice que vio, luego dice que codició, luego dice que tomó, y luego dice que escondió. Y después más adelante dice que murió este hombre. Entonces, esa tentación, esa herida del diablo que quiere infringirnos a nosotros, muchas veces es una tentación que pone un tropiezo en el camino, un ofrecimiento de algo que no es correcto, de algo que no es agradable delante de Dios. Entonces, bueno, esa tentación viene a todos, pero si nosotros la rechazamos al instante, es una cosa. Pero si nosotros comenzamos a mirar una determinada cosa y comenzamos a pensar en eso, y empieza a evolucionar, podríamos decir de esa manera, comienza a gestarse en nuestro interior el deseo de cometer tal cosa, y si seguimos alimentando ese deseo, podemos llegar a concretarlo y ahí convertirse en un pecado, ahí convertirse en una herida. Entonces estamos hablando en este momento de algún soldado herido que puede haber. El soldado herido, a la diferencia del desertor, el que desertó es como que ya casi no le interesa más. El herido es que todavía tiene signos vitales que están funcionando allí, que todavía quiere. Es aquel soldado que de repente está viviendo o ha pecado, ha desobedecido a Dios, pero todavía en su interior quiere volverse a Él. Es tentado por el diablo, como decíamos, pero bueno, ese proceso del pecado que ha estado poniendo en su vida, pero es tiempo de volverse a Dios. Decía que quería mencionar 2 ejemplos y la Biblia nos habla en el libro de Santiago también, mencionando algo de esto en el capítulo 1, ese que sería el proceso del pecado, el proceso de esa herida. Bienaventurado, dice Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado tiene un proceso. Nosotros no es que hoy estoy firme en Dios
y al instante puedo caer en un pecado, puedo estar herido por un pecado. Ha habido un proceso que nosotros no hemos sabido parar a tiempo. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. A veces eso sucede por una mala alimentación espiritualmente. De repente podemos pasar muchísimo tiempo, o podemos, mejor dicho, perder el tiempo en muchísimas cosas y no alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, con nuestra comunión con Dios. Entonces, a veces esa mala alimentación puede hacer que nuestras defensas se bajen, como puede suceder en nuestro cuerpo, literalmente hablando, en nuestro cuerpo físico. Con bajas defensas somos más propensos a enfermarnos. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos estar fuertes, podamos estar alimentados, para que no seamos heridos por el enemigo. Entonces, bueno, puede haber soldados heridos. Si tú eres un soldado herido, hay esperanza en Cristo también. Si hay soldados heridos y nosotros entendemos que todavía por la gracia de Dios estamos fuertes, bueno, ¿qué hacemos con un soldado herido? Hay un dicho que se usa a nivel de la iglesia dice que la iglesia es el único ejército que termina de matar a los soldados heridos. Pero que eso no sea nuestro caso, que eso no nos pase a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como soldados del ejército de Dios. Si estamos en pie, nosotros no estamos para terminar de matar a los soldados heridos. Es algo inaceptable, algo que está fuera de toda lógica. En un ejército los soldados se cuidan entre ellos, hacen hasta lo imposible por salvar a un compañero herido, cosa que también a nivel espiritual nosotros deberíamos siempre hacer. El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos habla a nosotros de que la forma en la cual nosotros tenemos que tratar a un soldado herido nos enseña de qué manera, dice cuál debe ser nuestra actitud. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, esto está en Gálatas capítulo 6 verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, con espíritu de mansedumbre, como dice acá, lidiar con los soldados heridos, para que ellos se levanten, para que ellos se sanen, para que ellos se vuelvan a Dios de todo su corazón. La Biblia nos dice, si tú eres uno de esos soldados heridos, la Biblia nos pone un ejemplo muy lindo que no lo leo ahora, pero está en Lucas capítulo 15, donde nos habla del hijo pródigo, nos habla de alguien que fue herido por el pecado, que se alejó, pero que luego recapacitó y volvió. Y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos si tú eres un soldado que ha sido herido por el pecado. Y dice el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice que no hay que endurecer el corazón, por el contrario, tenemos que humillarnos delante de Dios. Así que Dios te bendiga si es tu situación de un soldado que estás o que has sido herido por el pecado. Puedes levantarte en el nombre del Señor y Él puede sanar tus heridas, perdonar tus pecados, limpiar tu vida para que vuelvas a seguir batallando con todo en el nombre del Señor. Y por último, o penúltimo mejor dicho, en cuarto lugar, está aquel soldado que está en plena actividad, soldado que está batallando, que tal vez puede ser que en algún momento desertó, puede ser también que haya sido herido, seguramente que sí, pero que se ha levantado, que se ha vuelto a Dios y se ha levantado otra vez, y su vida espiritual ha sido restaurada, y en este momento está batallando, está firme. Entonces, bueno, si esa es tu condición, si tú te encuentras en comunión con el Señor, no siendo una persona perfecta, ni mucho menos, pero sí entiendes que estás batallando, que estás en las manos del Señor, que estás siguiendo adelante. Bueno, la Biblia nos dice que en ese caso, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si hoy nos encontramos de pie, batallando en el nombre del Señor, por su gracia, tenemos que seguir mirando con cuidado cada paso que damos para no caer, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros podemos caer. Hay soldados heridos. Nosotros tenemos que pensar que nosotros podríamos ser un soldado herido. Entonces, para eso tenemos que seguir caminando con cuidado. Nosotros pudiéramos ser uno de esos. No olvidar que estamos en guerra,
nosotros no estamos de vacaciones, hablando espiritualmente, hablando de nuestra vida de comunión con Dios, hablando de que hemos sido enrolados en el ejército de Dios. No estamos de vacaciones, no estamos en tiempo de paz, espiritualmente hablando. Estamos en guerra, entonces eso quiere decir que tenemos que andar con muchísimo cuidado. El libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Entonces, bueno, si estamos en pie, si estamos batallando, cuidémonos cada día de seguir adelante, cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra comunión con Dios y así sigamos adelante en el nombre del Señor. Y lo que último quería mencionar es aquellos soldados que ya han sido galardonados. Estamos hablando de aquellos cristianos, hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe, que ya no están con nosotros acá, que ya han partido a la eternidad, que ya están recibiendo su corona en el cielo, están siendo galardonados por el Señor. Nosotros nos ponemos, obviamente, muy tristes, nos ponemos mal, sentimos muchísimo y en estos tiempos hemos visto partir a muchos hermanos en la fe y gente de la familia también y nos duele muchísimo, pero la Biblia dice que estar con Cristo, estar en la presencia del Señor, eso es algo muchísimo mejor, el apóstol Pablo decía. Entonces, bueno, pero aquellos que permanecieron fieles hasta el fin, hoy estamos día sábado, estamos grabando este programa, ayer estuvimos dando sepultura a otra hermana en la fe de aquí de Fray Bentos, que fue fiel hasta el fin y que hoy está gozándose en la presencia del Señor, está siendo galardonada. Y así muchos hermanos en la fe de acá y de tantos lados que han partido a la eternidad, pero estuvieron fieles y firmes hasta el fin. Entonces, que Dios nos ayude. Nosotros no tenemos que orar por ellos. Ellos, los que partieron, los que están con Cristo, ya no necesitan de nuestras oraciones. Los que necesitamos somos nosotros, ¿verdad?, para seguir fieles. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que entristecernos. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, la Biblia nos habla de esto. Dice que nosotros no tenemos que entristecernos. Dice como las personas que no tienen esperanza. Capítulo 4 decía de Primera de Tesalonicenses, el versículo número 13. Dice, no nos entristezcamos nosotros como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Y entonces allí comienza a relatar que dice que el Señor va a levantar a aquellos y cuando aquellos que han partido sean resucitados y los que estemos en pie en ese momento, si el Señor viene a levantar a su iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Estar con Cristo, Filipenses 1:23, es donde el apóstol Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que bueno, están aquellos soldados que ya están siendo galardonados. Gracias a Dios por ellos. Imitemos su fe y perseverancia y sigamos adelante en el nombre del Señor. Hay un último texto que quería mirar y es 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 7. Es algo tan lindo lo que dice acá. El apóstol Pablo en realidad lo estaba diciendo. 2 de Timoteo 4, 7, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. El apóstol Pablo en ese momento era consciente de que estaba pronto a irse a la eternidad para ser galardonado. Pero él decía y dejaba su ejemplo, y lo está resumiendo en este texto que acabamos de leer. Que Dios nos ayude a nosotros a seguir batallando en el nombre del Señor y así permanecer fieles hasta el final. Entonces, bueno, resumiendo un poquitito y culminando, ya te has enrolado en el ejército de Dios, ya te has alistado, ya has tomado tu decisión por Cristo y si no puedes hacerlo, en este momento. Y dile así, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Quiero enrolarme en tu ejército. Quiero servirte, quiero obedecer tu palabra, quiero caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga si has tomado esta decisión. O tal vez puede ser algún soldado que en algún momento te retiraste, que desertaste del camino de la fe,
Queremos animarte nuevamente para que te vuelvas a Dios y tu vida pueda ser restaurada, porque eso es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando nos humillamos delante de Él. Puede que estés herido con algún pecado, alguna cosa en tu vida que no agrada al Señor. Entonces también hay solución en Cristo, hay perdón para nuestros pecados y hay restauración en Él. Si eres un soldado que sigues adelante y estás batallando, no dejemos de fortalecernos en el Señor cada día para ser fieles hasta el fin. Y bueno, y gracias a Dios por aquellos que han partido y que están siendo galardonados. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su ejemplo, porque eso es una demostración para nosotros de que se puede ser fiel hasta el final en el nombre del Señor. Entonces, bueno, que Dios pueda ayudarnos a cada uno, que Dios te bendiga muy ricamente y damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Nos volveremos a encontrar un próximo programa, entonces, deseando que Dios les bendiga muy ricamente.